Muy buenas tardes. El Señor los bendiga. Vamos a orar para que el Señor Jesús nos dirija en el estudio del camino a Cristo. Vamos a encomendarnos a Él. Bendito Padre que estás en los cielos, cuánto te agradecemos por el culto de la tarde, así como el de la mañana, porque el sábado lo creaste para nuestro beneficio, por amor a nosotros. Y sabiendo tú el fin desde el principio, sabías que el sábado era muy importante para que pudiésemos estar en una comunión más especial contigo y sería el día que nos santificarías. El sábado, Señor bendito, fue lo primero que vivió Adán y Eva después de ser creados, lo primero que les mostraste de tu santa ley y fue uno de los tantos regalos que tú le diste eh, a nuestros primeros padres y a nosotros. Y es tal vez el regalo, bueno, más significativo en cuanto al tiempo. Pero también nos hiciste un gran regalo, el mayor de todos, que es el haber ofrecido a tu Hijo Jesucristo en propiciación de nuestros pecados, para expiación de nuestra vida, Señor. Y te agradecemos mucho, Padre bendito, porque tú eres un Padre de amor, porque no hay otro Dios, sino solamente tú eres Dios, el único y verdadero, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, de todos los patriarcas, y nuestro Dios, por la promesa hecha a Abraham, por la simiente prometida que es Cristo. Fuimos adoptados en tu familia y te agradecemos por ello. Padre, en el nombre de Jesús rogamos que nos concedas el Espíritu Santo, sin el cual no podemos entender, no podemos apreciar, no podemos aplicar en nuestra vida lo que vamos a estudiar ahora. Señor Jesús, tú eres nuestro maestro, nuestro instructor, y por favor, en tus manos nos encomendamos para que todo mensaje que desees transmitir hoy a través del libro Camino a Cristo sea tu voluntad, Señor, sea el de tu voluntad, podamos digerirlo, reflexionarlo, meditarlo. Y bueno, Señor Jesús, un gran privilegio que hemos tenido y aprovechamos para agradecerte porque ha sido una gran bendición esta lectura del Camino a Cristo, ese estudio. Yo creo que ha sido provecho para cada uno de nosotros, Señor. Ha sido una bendición. Te pedimos que abras nuestras mentes y nos ayudes a aprender. Como niños a tus pies, Señor, danos el corazón de un niño para aprender. Y gracias por esta oportunidad. Señor bendito, nos encomendamos en tus manos, en el nombre bendito tuyo, Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos al Amén. camino a Cristo. Ha sido una gran bendición y hoy nos vamos al capítulo 8. Interesante el título que le da la hermana Joa a este capítulo, ya lo vamos a proyectar. El secreto del crecimiento. Wow, bueno, vamos a ver el secreto del crecimiento. Para todos aquellos que queremos crecer en esa experiencia personal con el Señor Jesús, pues este es el capítulo. Entonces vamos a ver, desde luego son conceptos que ya hemos visto, pero pues como el Señor le gusta repetir para que se nos quede, se nos grabe. Y además lo hace con con otro enfoque, otra autora, otras palabras, ¿no? Ya hemos visto eh, cómo hemos aprendido diferentes bocas. Entonces estamos en este momento en el libro Camino a Cristo y vamos entonces a empezar a leer. Una voluntaria que desee iniciar. El primer párrafo ya lo colocamos. En la escritura se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. También se lo compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. De igual modo se habla de los recién convertidos a Cristo, como de niños recién nacidos, que deben ir creciendo hasta llegar a la estatura
de hombres en Cristo Jesús, como la buena semiente en el campo. Tienen que crecer y dar fruto. Isaías dice que serán llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. Se sacan así ilustraciones del mundo natural para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. Bueno, aquí está la definición de lo que significa un nuevo nacimiento o el nacimiento, ¿no? El que no naciere de nuevo, ¿saben lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Juan 3, sí, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Entonces, que nacer del agua y del espíritu, ¿ok? ¿Qué es nacer de nuevo? Cambio de corazón, eso es, ¿ok? Entonces, cuando Jesús le está hablando a Nicodemo, nos habla a nosotros que es necesario nacer de nuevo, nos está diciendo es necesario que yo les cambie el corazón. Con ese corazón no pueden crecer, así de sencillo. Tienen que nacer de nuevo. Es como que el Señor nos va a crear un corazón nuevo. No es que nos cambie el existente, no es que nos mejore el existente, no. Porque es que siempre mm, el interior sería el mismo, ¿sí? Podemos hacer cambios externos, pero la esencia seguiría siendo la misma. Entonces, eso no sirve. Hay que cambiarlo. También esto se compara a la germinación, dice acá, de la buena semilla en la parábola que el Señor nombró, ¿ok? Em, También se habla de los recién convertidos como niños recién nacidos, o sea, los que son bautizados por el agua, también es un nacimiento, ¿sí? La Biblia habla de eso, pero no es el mismo nacimiento del Espíritu, ¿ok? Entonces, es como que los cristianos experimentamos dos veces la conversión. La primera donde hacemos la decisión de caminar con Cristo, entregar nuestra vida al Señor y dejar este mundo de pecado, que nuestra prioridad sea Jesús, esa decisión, entonces viene el bautismo del agua. Y ahí está el perdón de todos los pecados, desde antes del bautismo de agua, todos los pecados son perdonados, ¿ok? Pero de ahí en adelante, la esencia, el corazón es el mismo del que antes de bautizarme por el agua, ¿ok? El corazón no cambia, Dios no cambia el corazón el día que nos bautizamos por el agua, salvo en alguna excepción que he sabido, ¿no? De personas que se bautizan y se mueren a los pocos días o a la semana o algo así. Entonces, en ese caso, yo digo que podrían participar del nuevo nacimiento también del Espíritu de una forma inmediata, ¿ok? Pero en situaciones, digámoslo así, normales o en situaciones como las nuestras, se requiere de dos experiencias, dos bautismos, dos nacimientos, uno del agua y otro del espíritu. El del espíritu es el que cambia el corazón, la esencia de la persona, porque ese corazón no sirve, entonces se va a implantar el carácter de Cristo, el corazón de Cristo, la esencia de Cristo en la persona. Eso es algo más profundo. Y finalmente también se compara, o sea, como un arbolito que va creciendo, ¿sí? Primero es una semillita que se siembra, pero luego eso se espera que crezca como y llegue a ser como un árbol, como dice Isaías, árboles de justicia, porque están vestidos de la justicia de Cristo, que Jehová mismo plantó, mi Padre es el labrador, o sea, el Padre celestial es el que labra la tierra, Jesús el que pone la semilla y el Espíritu es el que la riega. Y con esos elementos crece ese árbol hasta convertirse en un árbol de justicia, o sea, revestido de la justicia de Cristo, para que el Padre sea glorificado. Él lo dice, para que Él sea glorificado, o sea, el que lo plantó. Y el Hijo, desde luego. Entonces, son ilustraciones de la naturaleza para ayudarnos a entender cómo sucede
en la vida espiritual. Pueden participar, si sigue algo mal, por favor, corríjame. Si están de acuerdo, si no, si quieren añadir algo más. Bien, pues, ¿qué le llamó la atención? ¿Se entiende el proceso? Sí, se entiende. Tommy, yo no he podido entender, hay llamados árboles de justicia. ¿Cómo así? Si el cambio de corazón es como una semillita, ¿sí? Nosotros venimos a crecer conforme esa semilla vaya nutriéndose, que es la semilla del Evangelio en nuestra vida. Nosotros seremos árboles de justicia cuando estemos revestidos de la justicia de Cristo y ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. En ese momento seremos árboles de justicia, ¿ok? Y desde luego llevaremos fruto. ¿Cuáles? Los del Espíritu Santo. Por eso es que para yo poder llegar a la norma que pide la ley de Dios, debo experimentar este cambio de corazón para yo llegar a ser un árbol de justicia. Si no tengo ese cambio de corazón, no se puede llegar a ser árbol de justicia. Puedo llegar a ser un chamisito, una así. Puedo llegar hasta ser maleza, hasta cizaña Como puedo los llegar a ser. transgénicos son semillas malas. Claro, Sí, y él no va a ser glorificado, como dice, exactamente. porque como no fue ni siquiera plantado por él mismo, entonces pues no es glorificado. Claro, me imagino que cuando lo planta uno mismo es el que se glorifica. Sí. Mm. Voy a Pues cuando contar, lo plantas tú sí, mismo son frutos falsos. eso. Eso. Iba a contar esa pequeña experiencia personal de un sueño que me dio Dios un día, donde yo estaba, en esos tiempos yo estaba allá en la finca labrando la tierra y aprendiendo también de estas cosas de la labranza y uno aprende muchas lecciones ahí. Entonces ese día el Señor, yo estaba muy cansado ese día porque había labrado la tierra y me acosté a descansar un rato y me quedé profundo y soñé con una planta que habíamos sembrado con mi esposa, una planta muy bonita que a ella le gusta mucho. Entonces yo se la regalé y tuvimos que cavar y plantar. Bueno, y entonces yo soñé que llegaba dos hombres. Bueno, llegaba un ser y otro le hablaba y le daba instrucciones y decía, saquen esa planta, hay que sacar esa planta, ¿sí? Y yo estaba como espectador. Y entonces esos dos hombres sacaron esa planta, y la quitaron y yo me escandalicé en el sueño. Y dije, pero si la acabamos de plantar, es bonita esa planta. Y entonces ahí sentí que el Señor decía, el que le estaba dando instrucciones a la persona que quitara eso, sentí que decía, es que se ve muy bonita la planta, pero en realidad no es una planta verdadera, ¿sí? Después, contándole el sueño a la hermana Elcira, ya el Señor pues nos ayudó a interpretarlo y es que me decía el Señor, Tommy Esteban, es que tienes frutos falsos. Todos esos son frutos falsos. Yo no planté eso. Es pura mentira. Yo no trabajé esa planta, ¿sí? Desde luego, el sueño no era literal, solo que yo veía esa planta muy bonita. O sea, yo la veía bien y esa planta me representaba a mí, ¿sí? Mi corazón. Y entonces el evangelio realmente no estaba. Entonces, para él, el Señor Jesús, poder poner la semilla de él, no la de Satanás, la de él, en el corazón, primero tiene que arrancar esa planta que a simple vista parece buena, agradable y parece que tuviera frutos, ¿sí? Pareciera que tuviera frutos. Y entonces él tiene que arrancarla, lo que sembró Satanás, ¿sí? Y poner su semilla.
Eso explicó el Señor. Entonces, para que llegue a tener frutos verdaderos. ¿Ok? ¿Puedo aportar algo? Desde luego, sí, claro. Los frutos son dignos, frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos, por eso van ligados cuando ella aquí habla que dice, hace la comparación de los recién convertidos a Cristo como de niños recién nacidos. Cuando nosotros recién estamos llegando al Evangelio y conociendo, si hay una conversión genuina, y debe haber ahorita también, pues va a empezar a dar fruto, ¿qué? Frutos dignos de un arrepentimiento genuino. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo realmente estoy arrepentida de lo que estoy haciendo, de lo que vengo practicando y haciendo hábitos, realmente en ese momento de ese arrepentimiento genuino es la manera en la que Dios puede empezar a trabajar. ¿Y qué hace? Planta, llamemos, ¿sí? O implanta en nosotros unos nuevos deseos, unos nuevos pensamientos que honren y glorifiquen el nombre del Señor. Y por eso, en cierta manera, ese árbol que somos nosotros, que es lo que representa a ustedes y yo, cada árbol Dios hace como ese paralelo o ese significado que somos nosotros, realmente es lo que debe ser plantado simplemente por el Señor. ¿Para qué? Para que sea glorificados, para que una vez haya un arrepentimiento genuino, tengamos esos frutos dignos de arrepentimiento. Que aquellas cosas que veníamos practicando las dejamos y empezamos a hacer otras nuevas que glorifica el nombre del Señor. Amén. Pensaba, Ujú. pensaba en la primera frase que dice que na- eh, se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. Antes pensaba que todos éramos hijos de Dios, en cierta forma sí, pero ahí es cuando confirma una vez más que no todos somos hijos de Dios, sino los que realmente tenemos cuando haya un cambio de corazón, ¿cierto? Sí, ahí lo dice claritico, ¿no? Sí, sí, porque Cambio de corazón. si uno siempre era que todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, pues como que confirma una vez más ese cambio de corazón. Es importante para realmente ser llamados hijos de Dios. Bueno, Sí, estaba y mira, pensando Sí, pero ese cambio de corazón realmente va a Cristo, ¿no? Es el principio es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. De esa manera, pues empieza a haber un cambio en el corazón. sí, es que que va la siendo Biblia, un proceso, ¿no? hay dos frases que usa la palabra. Uno, que somos llamados hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo. Pero acá dice somos hechos, diferente. Porque aunque yo me entregue a Jesús, a la primera vez yo me entregue, acepte a Jesús, pues mi corazón todavía no ha cambiado, ¿no? Mi esencia sigue siendo la misma, hasta que el Señor empiece a efectuar un cambio. Y ahí en ese transcurrir es que somos hechos, o sea, hay una hechura, una recreación para poder ser realmente hijos de Dios, ¿no? No sé si estoy bien o Pues, sí. Acá dice sí, ser hechos, hechos, es una obra que Jesús hace. una obra que Jesús hace en uno, sí. Exacto, pero el principio de esa conversión es Cristo. Aceptar primero a Cristo, sí, el Sí, primer porque paso. si no- Sí, por eso es que le estaba hablando de los frutos dignos del arrepentimiento, porque es que eso es lo que a mí me lleva al arrepentimiento de los pecados. sí, sí, porque si no nos lleva a un arrepentimiento, pues, ¿qué hacemos? Nada. Sí. Bueno, después de ese sueño, claro, me quedé escandalizado porque yo pensé que las cosas sí, yo tenía frutos reales, pero no, no tenía frutos. El Señor dijo que no.
Sin embargo, después, bueno, yo quedé muy mal, entonces esa planta echó flor de un día para otro porque yo le dije, ay, señor, me siento mal. Bueno, un día llegué y esa planta había echado flor y me puse feliz y dije, bueno, hay esperanza. Es como el Señor diciéndome, tranquilo, soy yo el que voy a plantarla. Sí, soy yo el que voy a trabajar. Si tú estás de acuerdo. Claro, yo le dije, sí, señor, haga lo que tenga que hacer. Bueno, seguimos. Pero voy a decir algo, ¿no? O sea, a veces nosotros le decimos al Señor, sí, Señor, haga lo que tú consideres. A veces el Señor nos dice, el Cira, brinque. Pero Señor, ¿por qué voy a brincar? Si estoy bien como estoy, brinque. El Cira, siéntese. El Cira, levántese, vamos a tal lugar. Pero Señor, o sea, no le entiendo. Hoy me dice, brinque, salte, siente, vaya, venga. Entonces, a veces nosotros le decimos, sí, Señor, estoy de acuerdo, pero vivimos cuestionando los métodos que el Señor usa en nuestra vida, ¿no? Y a veces totalmente tampoco le entregamos la voluntad porque no le entendemos lógica a lo que Dios también pide en nuestra vida. Entonces el Señor está dispuesto a hacer siempre y cuando yo le entregue la voluntad. Y entregarle la voluntad, hermanos, equivale a eso. Salte, brinque, pare, se siente, venga, vaya. Y en ese momento tú no lo entiendes, pero tú sabes que debías moverte porque iba a caer una piedra, una roca. Y uno dice, ay, ahí entendí porque el Señor me dijo que me corriera, que me fuera, que viniera, que saltara, que brincara. Entonces, ese comienzo de ese caminar con Jesús es difícil cuando uno empieza a cuestionar cada cosa que el Señor demanda cuando uno decide entregarle la voluntad. Una carrera de obstáculos, me imaginé, en la cual no ves los obstáculos. Solo recibes instrucciones de Jesús. Salta, porque viene un obstáculo. Agáchate, viene otro por arriba, pero tú no los ves. Jesús sí. Es una prueba como de confianza. Como Abraham, que lo llamó a una tierra desconocida. Él no entendía, pero había un plan. Y a veces pasamos por cosas tan duras y uno no entiende, hay planes para cada uno de nosotros. Por eso estamos acá. Entonces, entregar la voluntad no es tan así, tan fácil y siempre requiere de esfuerzo y de sacrificio. A mí me hace acordar ahora que estoy yendo ahí al gimnasio, he encontrado que muchos músculos de mi cuerpo estaban atrofiados. Y eso sucede cuando el Señor lo hace mover a uno y lo pone activo. Y muchos músculos de esta fe están atrofiados. Y estamos llenos de miedos que no nos atrevemos a avanzar. Cuando uno ya empieza a ejercitar y empieza a entender que era para el bien mío, como lo que estoy viendo, el ejercicio, entiendo que hay un sacrificio, entiendo que hay dolor, entiendo que no es fácil, pero también estoy viendo con los ojos de la fe que es para mi bien y para glorificar en este caso en cuanto a la fe el nombre del Padre. Amén. Bien, sigamos. Adelante. Toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no puede dar vida al objeto más diminuto de la naturaleza. Solamente por la vida que Dios mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo, es solo mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Si el hombre no naciere de nuevo, no puede ser hecho participante de la vida que Cristo vino a dar. Lo que sucede con la vida, sucede con el crecimiento. Dios es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Su poder es el que hace a la simiente desarrollar primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. El profeta Oseas dice que Israel echará flores como el lirio. Serán revivificados como el trigo y florecerán como la vid. Y el Señor Jesús dice, considerad los lirios como crecen.
No, ¿sigue más ahí? Creo que sigue porque es bien abajo y no alcanzo a ver. Ahí ya termina. Ah, bueno. Sí, gracias, mamá. Ay, bueno. Bueno, el estar en, digamos, los que hemos tenido la oportunidad de sembrar algo, bueno, nosotros vemos que, digamos, hacemos nuestra parte, ¿no? Nutrimos la tierra, la listamos, echamos nutrientes y plantamos. O sea, ponemos la semilla o plantamos y ya está germinada. Pero en realidad, de ahí en adelante, sin la bendición de Dios, sin esa vida que Dios le dio, eso no crece o eso nunca se desarrolla. Es Dios quien da esa vida. Definitivamente no, eso no es como que sigo el procedimiento y ya. No, es Dios que da la bendición. Y alguna vez escuché a un hombre que decía, pues normalmente uno pensaría que nos han dicho, ¿no? Que en las costas no se puede sembrar verduras y lechugas, ¿no? Y ese hombre que yo miraba ahí en YouTube, sabe mucho de agricultura, dice, eso es mentira. Yo mismo he visto crecer lechugas en la playa, al frente del mar. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Porque es que no es la técnica, no es el supernutriente, no es que el piso térmico. Él decía eso, siempre nos han dicho. Pero yo mismo he visto crecer lechugas verdes y bonitas al frente del mar. Bueno, entonces, asimismo, a veces nos parecería imposible que yo con toda esta carga de pecado, con esta debilidad tan arraigada, todos estos defectos que me aparecen día a día, que lo revela el Señor Jesús, parecería imposible que fuéramos a tener un carácter como el de Cristo. Uno dice, wow, eso es muy grande, pero el Señor lo dijo. Y en Él está la vida, y en Él está el poder. Y lo está diciendo. Ese crecimiento, eso que va a suceder, que está sucediendo en nuestras vidas, es el poder de Dios. No es el poder mío, no es el poder de Esteban, no es el poder de nosotros, el poder de Dios. Nosotros tenemos que cooperar en lo que Dios diga que le hagamos a eso. Y prosperará el corazón, si no, no. Adelante, ¿qué opina? Sí, yo quiero aportar algo y está relacionado con lo que dije la semana pasada. Tiene que ver cuando dice, asimismo, es solo mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Y esto era lo que les hablaba sobre parte de la naturaleza de Cristo, de cuando le hablaba que el rol que había desempeñado el Espíritu Santo como Padre fue el rol que desempeñó al engendrar para que diera vida a través de María y pudiera darlo a Jesús. Era lo que yo les decía, qué es lo que representa para nosotros espiritualmente nacer de nuevo, y aquí la hermana Helen White lo habla. Es la manera en la cual nosotros podemos hacer parte realmente de la vida de Cristo, que tiene que ver con ese nacimiento nuevo, es que nuestra vida espiritual sea engendrada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que dice, así mismo como la vida viene de Dios, procede de Dios, ¿cierto? Como se engendra la vida espiritual, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Eso era lo que prácticamente dentro del rol del Espíritu Santo representaba y representa para hoy nosotros el querer nacer del Espíritu, lo necesario que es nacer del agua y del Espíritu. Lo necesario es que seamos engendrados, por decirlo así, por el Espíritu, como Cristo, digamos, uno de los roles del Espíritu Santo fue que fue engendrado por el Espíritu. Amén. ¿Alguien más? Bueno, acá lo dice, si el hombre no naciere de nuevo, no puede ser hecho participante de la vida que Cristo vino a dar. Entonces ahí viene una pregunta, de pronto pues relacionada, ¿no?
eh, las personas que, o sea, toda persona que muere y que va a ser resucitada, murió ya habiendo experimentado ese nuevo nacimiento. O hay casos en donde la persona nunca experimentó ese nuevo nacimiento, pero va a ser resucitada. Esa es mi pregunta. ¿Qué opina? Repito de pronto la pregunta. Creo que la última la que encierro. ¿Habrá gente que muera en el Señor y va a ser resucitada, pero que no experimentó nunca el nuevo nacimiento? Yo te contesto con con la siguiente pregunta. ¿Tú te refieres que al no haber nacido de nuevo del Espíritu es porque no hizo obras? No, no experimentó ese nuevo nacimiento. Simplemente se entregó a Cristo, digamos, en el bautismo. Entonces, para ti, ¿qué es un nuevo nacimiento si no se manifiestan obras? No, que no tuvo ese nuevo corazón. El nuevo corazón se obtiene el simple hecho como el ladrón en la cruz. Reconoce, por eso estábamos hablando de los frutos dignos de arrepentimiento. Entendió que era un pecador y entendió que necesitaba un Salvador y aceptó al Señor Jesús como su Salvador. En ese momento, hasta ese momento, lo que se le permitió vivir, lo que entendió, en él hubo un nacimiento, un nuevo, y tuvo frutos dignos de arrepentimiento. O sea que toda persona que va a resucitar es porque experimentó el nuevo nacimiento, ya sea lo último de su vida, antes de morir, o lo experimentó mucho antes, como Enoch. Que los frutos, por eso le digo, dependiendo de la luz y el tiempo que nos haya concedido Dios, en este caso los que estemos aquí, se nos va a demandar más. Claro, ok. Bueno, ¿se entendió, hermanos? ¿Es claro? ¿Alguna otra pregunta? Bien, Espero que sí, porque es un poco confuso. sí. Sí, se entendió. O sea, si Ok. queremos entrar en el reino de los cielos, hay que nacer de nuevo. Ok, eso es una condición. Bien, vamos al siguiente. ¿Alguien quiere leer? Yo, Gracias, hermano. Sí, dice, las plantas y las flores no crecen por su propio cuidado, solicitud o esfuerzo, sino porque reciben lo que Dios proporcionó para favorecer su vida. El niño no puede por su solicitud o poder propio añadir algo a su estatura, ni nosotros, ni vosotros podréis por vuestra solicitud o esfuerzo conseguir el crecimiento espiritual. La planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera circundante aquello que sostiene su vida, el aire, el sol y el alimento. Lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas, llega a serlo Cristo para los que en Él confían. Él es su luz eterna, escudo y sol. Será como el rocío a Israel, descenderá como la lluvia sobre el césped cortado. Él es agua viva, el pan de Dios, que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿algún comentario? Elementos para que crezca una planta. Bueno, una parte la hace, digamos, el ser humano, lo que él puede hacer, pero hay otra parte que va más allá del ser humano, que el ser humano no puede hacer. Sin eso no crece la planta. Y acá lo dice, el aire, el sol y el alimento. ¿Mm?
Sin eso no, la planta no crece. Así hayas preparado bien la tierra, así le eches nutrientes, así le eches agua, pero si falta el sol, el aire y el alimento que es producto del sol, las plantas fabrican su alimento a través del sol, por unos eh, pequeños corpúsculos que están en las hojas, son como boquitas y reciben, atrapan la luz del sol y eso lo transforman en alimento, ¿sí? Entonces, sin eso no crece la planta. Asimismo, en la vida espiritual hay algo, o sea, el hombre no puede, ¿sí? Proveer lo que solamente Jesucristo puede proveer. Ok, la luz, es que la luz espiritual, para ver mi pecado, para entender mi condición, esa luz es la de Jesucristo. Ok, el aire y la lluvia, que es, digo yo, que el Espíritu Santo, ¿no? Sin eso no podemos nacer de nuevo. Nosotros no podemos suplantar esas cosas. A veces tratamos de suplantarlas, a veces tratamos nosotros de, de ser luz, que no somos luz, de ser agua, que no somos agua, ¿sí? Entonces, esto es una obra del Señor. Está mi parte, claro, pero la parte del Señor es el todo, es el poder, ¿no? Así creo que alguien iba a preguntar algo, a opinar algo. Sí, que ahí también, a pesar, o sea, a la final cuando dice el pan de Dios, pues también es la palabra, ¿no? Que es el mismo Jesús, porque Mm, ahí dice que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, es el mismo Jesús, realmente están hablando de Jesús, de la obra que hacen los tres de acuerdo a los roles que desempeñan, pero pues aquí está hablando es de Jesús. amén. Sí, sol, aire y pan. Mana Lucy iba a preguntar algo. No, pues lo que dijo Elcira. Y haciendo como también aquí un análisis, yo misma decía, bueno, sin el estudio de la palabra de Dios, pues claro, o sea, ahí necesitamos comunión diaria con Cristo, el estudio de su palabra para conocerle y entenderle. Y no sé la otra que podría ser. Espíritu El Santo para Espíritu arrepentirnos. Santo. Eso, el Espíritu Santo. Gracias a Dios, sí. Sí, porque las planticas sin el aire, sin el sol y sin el alimento, pues dígame, no pueden tener ese crecimiento normal, que solo Dios lo da. Y bueno, y nosotros, los seres humanos vivientes, ¿no? Entonces, el estudio de la palabra de Dios, el, el tener esa comunión diaria y el Espíritu de Dios es lo que nos permite crecer en Cristo. Amén. 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 Bueno, ¿quién gustaría leer estos dos parrafitos? Yo, Gracias. en el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Como la flor se vuelve hacia el sol para que los brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos volvernos hacia el sol de justicia, a fin que la luz celestial brille sobre nosotros y nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. Bueno, esto es claro, ¿no? Me llama la atención es esta atmósfera de gracia. Dice, tan real como el aire que circula en derredor del globo. ¿Ok? Es como que la gracia está ahí, como el aire. Ahí está. Está todo el tiempo disponible. O sea, no tenemos que hacer grandes esfuerzos digamos, obtenerla. Más bien es como, digo yo, es como la decisión de tomarla, apropiármela. Decirle Jesús, concédeme tu gracia y
Y ya, porque el Señor dice, mi gracia te basta. No necesitas nada más. ¿Qué piensan ustedes? Que es como aceptar ese regalo, pero nosotros somos como desagradecidos. Si no cuesta, entre comillas, no le damos el valor, pero la salvación tuvo un costo muy alto, la sangre de Cristo. Entonces, es un regalo realmente la gracia. No la merecemos, la gracia perdonadora. Por eso rodea, porque pues hace parte de, digamos, de la esencia de Dios mismo, ¿no? Su gracia y perdonadora y gracia para vencer. Amén. Bien, vamos a este. Taria, Yo, mamá. Vale, gracias. dice, el Señor Jesús enseña la misma cosa cuando dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como no puede el sarmiento llevar fruto de sí mismo, si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Porque separados de mí nada podéis hacer, como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación. Así también vosotros necesitáis el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Fuera de Él no tenéis vida, no hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Morando en Él podéis florecer, recibiendo vuestra vida de Él. No os marchitaréis ni seréis estériles. Seréis como el árbol plantado junto a arroyos de agua. Bueno, esta es la comparación con lo que sucede en la vida. Bueno, nosotros tuvimos la experiencia de tener vides. Yo nunca había tenido esa experiencia. Es increíble, es maravillosa esa planta, de verdad que es muy especial. Enseña muchas cosas. Ella tiene unas yemitas que de esas yemitas es donde sale las ramas y uno las puede identificar allí. Las ramas salen, pero como decía este hombre que les comentaba que sabe mucho de agricultura, él aplica esto en sus técnicas, ¿no? Aplica la palabra y él menciona mucho la palabra y dice que sí, la vid hay que cuidarla del tronco principal. Y ese tronco principal se convierte en la guía para hacer la poda de esa vid, para que la vid tenga frutos buenos, resistentes. Hay que podarla cada año. Y es increíble porque cada año esa vid muere. Literalmente todas las hojas se caen, quedan unos chamizos que uno diría, "Uf, eso no sirve para nada". Pero no, todos esos chamizos hay que cortarlos, los que ya dieron fruto, y ella se va a renovar en primavera. Cuando llega la primavera, esa cosa empieza a echar ramas y luego, perdón, a ver, es que me confundo de las estaciones. Sí, la primavera. Ella empieza a brotar esas yemas impresionantes. Si uno hizo el trabajo bien de la poda, eso es pero impresionante, llega a crecer a 10 centímetros diarios. O sea, si usted se queda ahí mirándola todo el día, va a ver que creció 10 centímetros. Es un crecimiento, pero impresionante. Claro, cuando se hace bien la poda y se cuida bien la rama principal y todo, porque ahí depende todo la nutrición de esa planta. Y ya cuando llega la época de la cosecha, eso es maravilloso ver esos frutos. Son hermosos como se ven esos frutos. Claro, después de una gran obra de poda, de nutrición, de todo eso, uno ve y se alegra muchísimo. Entonces es algo que Jesús enseña y yo creo que Él también se alegra cuando, cuando ve, y todo el cielo se alegra cuando ve esas ramas que empiezan nosotros, empezamos a crecer, pero sin Jesús no podemos hacer nada. O sea, Él es ese tronco principal, Él es la vid. Por eso hay que permanecer. Y esas yemitas solo, o sea, que estén defectuosas, se dañen, ya esa rama se dañó, se quema, se ennegrece, ya toca cortarla. Asimismo, es porque toca estar eh, siempre unidos a Jesús.
Como dice acá, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. ¿Ok? Entonces es una gran lección, gran enseñanza. El Padre a veces tiene que podarnos, ¿sí? Mm, es curioso, cada año se poda se poda la planta en invierno, ¿sí? Esa es la regla. En invierno, pues para nosotros en la vida espiritual, un invierno es un momento difícil, porque nos están podando, ¿sí? Nos están quitando lo que no sirve, lo que ya está viejo, lo que está quemado, lo que nos están podando, eso duele. Pero después veremos los frutos. Cuando llegue el verano, la uva sale en verano. Entonces, es bien interesante eso. Bueno, quiero aportar algo y me llama mucho la atención como esa similitud que hace la hermana acá. Dice, así también vosotros necesitáis el auxilio de Cristo para poder vivir una vida ¿qué? Santa. Y más adelante dice, o sea, aquí nos está diciendo que necesitamos el auxilio de Cristo para vivir una vida santa. También nos dice que nosotros la única manera de poder resistir la tentación es a través de ¿quién? De Cristo. Solos no podemos. Y esa tentación, porque a ver si dice, para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad, que es donde le digo. Me llama la atención porque esta gracia que está hablando aquí es gracia para vencer, no está hablando de la gracia perdonadora. Porque acá ella le pone o en la santidad, o sea que la gracia para vencer es igual o equivale a la santidad. Dice, morando en él podéis florecer recibiendo vida de qué? De él. Entonces, hermanos, a lo que yo voy es acá. Mire la importancia de poder estar cerca de él para poder tener victoria en las tentaciones, para poder recibir de su gracia, para vencer en nuestra vida, en lo que todavía estamos, ¿qué? Patinando. Pero vuelvo y les digo, esa gracia para vencer se requiere sacrificios, se requiere esfuerzos, se requiere entregar su voluntad y muchas veces nosotros no queremos esa gracia porque ahí tiene que ver la parte humana con la parte divina. Y por eso era lo que siempre les he dicho, muchos cristianos se quedan solamente con la gracia perdonadora. Entonces esa le compete solo a Dios, yo no tengo nada que hacer, no tengo que hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Entonces, esa es con la que se queda, pero mira que acá lo muestra y hace el paralelo con la santidad, como muy similar, interesante. Ok. Bien. El siguiente párrafo tiene que ver con aquellos que solamente, lo que mencionaba la hermana Elcira, se quedaron con la gracia perdonadora y no la gracia para vencer. Pero miren esta digamos, problema del que sufrimos. Hay un comentario, un segundo, en YouTube. Sí, es que recuerden que a veces acá en YouTube llega antes y la hermana Yolanda había comentado el versículo que está aquí de primeras completo que dice permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias. Bien. ¿Qué te parece, mi amor, si nos ayudas con esto, por favor? El siguiente, atención a eso. Dice, muchos tienen la idea que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará. El Señor Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia.
Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Estará con nosotros, no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque estando él a mi diestra, no resbalaré. Amén. Aquí viene otro problema. Los que confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, o sea, aceptaron la gracia perdonadora, pero ahora su esfuerzo se concentró en vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Y dice que los esfuerzos fracasarán tarde o temprano, ¿sí? Separados de mí nada podéis hacer. Es aquel esfuerzo que está en el yo, aquel esfuerzo que a veces no, en mi caso no, sí, uno no llega a enterarse que no está haciendo sus propias justicias, o sea, sus propios esfuerzos, que ahí no está Jesús. ¿Ok? Entonces, es la dependencia de Cristo la que debemos, digamos, cultivar, es nuestra parte. Y ya el vivir rectamente, pues es una obra de Cristo en la vida de cada uno. Noten que dice acá que solo estando en comunión con Jesús diariamente, dice acá, no solo los sábados en la verdad los libres, no solo cuando hacemos ayuno, no solo cuando usted tiene problemas, no, diariamente, todos los días, y permaneciendo en él, increíble lo que dice acá, cada hora, así es, no hay otra forma, es como hemos de crecer en la gracia. Maralcía. Es que se me abrió, qué pena. Ah, ya. Ok, entonces dice acá, interesante, Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador, o sea, el que la termina, ¿sí? Entonces, si ya aceptamos esa gracia para el perdón de los pecados, ok, ahora vamos por la gracia para vencer y que Cristo sea el que haga su obra para yo vivir rectamente. Sea, es que es una cosa doble, ¿no? Porque cuando yo estoy conectado con Jesús, es que en la presencia de Jesús es imposible pecar. Imposible, no se puede. No se tiene que separar de Jesús, como decía el Siraqueya. Espérame, Es voy que, allí. es Sí. que esa es la pregunta. Fíjese que acá dice, tome arriba donde dice, diariamente y permaneciendo en él. ¿Qué es permanecer en él? Ya que estamos hablando de la gracia para vencer, versus qué significa permanecer en él, la gracia para vencer. ¿Qué creen ustedes? Permanecer en Jesús es, es hablar con Él diariamente, es ir entendiéndolo y conociéndolo por medio de leer su palabra, sus escritos, es hacer el mejor amigo. Es que Lucy, vea lo que dice ahí porque da dos condiciones. Dice, solo estando en comunión con él diariamente. Entonces ese fue uno que tú nombraste, uno. Pero Sí. luego viene otro segundo y dice, y permaneciendo en él cada hora es Cada como hora. hemos de crecer en la gracia. Fíjese que es, si yo permanezco en él, fíjese que acá hay algo muy profundo, es como yo llego a crecer en esa gracia. ¿Cuál gracia? Gracia para vencer. Por eso les estoy preguntando, ¿qué es permanecer en él? Aparte de orar diariamente, la comunión diariamente con él, mi relación, ¿cierto? A través de su palabra, ¿cierto? Pero ¿cómo, a qué se refiere la hermana Helen White cuando dice permanezco en él? Y al permanecer en él es como yo empiezo a crecer, ¿qué? En la gracia para vencer. ¿A qué Eh, se refiere ahí? yo creo que es que cada hora nosotros tenemos distintas actividades. Desde que me pongo, que decido cómo hablo, decido ir o no a lo que me invitaron, decido que en la reunión, en lo que compro, en lo que como. Entonces, cada hora tenemos una decisión si incluirlo o no y aprender a escuchar la voz para el que quiere que hagamos cada hora. O sea, porque es un día que la idea es que él
lo planeé y nosotros le seguimos, ¿no? O sea, más o menos O así lo sea, entiendo yo. equivale a entregarle mi voluntad. Claro, en todo. Sí, Hasta si está de sí, acuerdo que yo me haga las uñas, o sea, es que sí. es en todo. Pues dice, no, pues no, ya. Vas a ir así, así tengas una fiesta, verás que es así, voluntad en Y, todo. y equivale a lo que estaba, que interrumpí ahí a Tommy, que lo dije la semana pasada, es como cuando le digo al Espíritu Santo, quédate aquí, voy a hacer algo que sé que no lo puedo hacer contigo y ya vuelvo. Ahí yo estoy permaneciendo con Cristo cuando voy a hacer algo que yo sé que no Que está no bien está bien. o que inconscientemente por aquellos hábitos lo estoy haciendo está bien. ¿Estoy permaneciendo en No, Cristo? No, ¿cierto? Uno en no. un momento X, mire, uno se desconecta del Señor, porque su voluntad no se la... Es que por eso les decía, entregar la voluntad, eso no es así de sencillo, eso es muy profundo. Cuando yo entrego mi voluntad, a mí se me olvidó decir algo en el párrafo anterior, yo acepto la vida de Cristo en mi vida. Y fíjese que la vida de Cristo es que Él no tuvo propensiones ni inclinaciones que son hábitos, porque la hermana Helen White habla de 3 tipos de propensión. Voy a hablar de esta, de hábitos hacia el mal. Él no lo tuvo. Yo debo aceptar esa vida. Yo tengo que aceptarla para mi vida, porque resulta que mi vida, desde que yo nací, desde que ustedes ven un bebé, el bebé empieza a quitarle el juguete al otro niño, y eso como que causa algo en el bebé que le gusta, entonces es una inclinación desde que prácticamente nacimos a hacer lo malo, y eso cada vez que se vaya repitiendo se va generando un hábito. Cuando ya hemos llegado a estas alturas, a las edades que tenemos, pues hemos cultivado y hemos hecho cuántas veces ese mismo pecado, una y mil veces, y a veces pretendemos de la noche a la mañana, ¿cierto? Como, ay, ya, lo abandoné, como mentir, como hoy hablaba el hermano Ariel, esos zorros, esas zorrillos, o sea, los pequeñitos, esos son los que van minando y minando el terreno, esos son los que uno no se da cuenta. Entonces, esas cosas tan pequeñas es lo que a mí, lo que hace en mi vida que yo no pueda permanecer en Cristo. Y es fácil no permanecer en Cristo. Difícil es permanecer en Él. Y eso tiene que ver con mi voluntad, entregarse. En el siguiente párrafo está una respuesta de esa pregunta que la hermana Alcira ha hecho. ¿Quién desea leerla? Yo. Ok, Muchos, un ay no, segundo. Ahí. preguntaréis tal vez cómo permaneceremos en Cristo. Pues del mismo modo en que le recibisteis al principio, de la manera pues que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. El justo vivirá por la fe. Os entregasteis a Dios para ser completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón, pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. Tenéis que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida. Daros a Él para obedecerle en todo lo que pida. Y debéis recibirlo todo. Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón. Vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. Bueno, es interesante aquí donde dice, pues, de la misma forma que recibisteis a Cristo, el Señor así anda en él.
recordemos aquel momento cuando nosotros decidimos bautizarnos y entregarnos a Jesús. Vayamos a ese momento, a ese instante. ¿Qué estaba sucediendo en nuestro corazón? ¿Con cuánta decisión lo hicimos? ¿Con cuánta, podemos decirlo, amor, ilusión y ese primer amor, esa entrega, eh, esa, digámoslo así, como humildad también, porque uno, ¿cierto? Y Empieza a caminar con el resoluciones. Señor. Resueltos, exacto, es la palabra que estaba como buscando, resuelto, resolución, eh, bien certera, bien decisiva, sin dudarlo, y así fuimos, así nos entregamos. Entonces, el hermano White dice, pues así mismo anden con él. ¿Por qué se apagará ese fervor? ¿Por qué se irá esa chispa del principio? ¿Por qué no perdura? ¿Qué creen ustedes? Pues es que abajo está la respuesta, porque no se le ha entregado el corazón y la voluntad. Por eso vuelvo y les digo, eso no es fácil y la vida. Así es. Sí, porque dejamos reservado alguito, sí, entonces Exacto. no le hemos entregado en verdad el corazón, la voluntad y la vida, sí. Si la oración fuera esa, Señor, toma mi corazón, toma mi voluntad, toma la vida, no, no quiero Te la seguir. entrego. Sí, te la entrego a ti, sí. Esa Será vida. como, qué pena, será como decía, no sé si es en el párrafo anterior o el anterior a ese, que decía que nos dejamos una partecita, ¿no? Creyendo que nosotros podemos manejarlo mejor que el Señor. Una pequeña parte decía, yo me acuerdo al principio en un párrafo. Creo que es eso también, ¿no? Es esta la de procurar vivir rectamente por nuestros propios esfuerzos. Alguna parte, dice que deben hacer alguna parte de la obra solos. Ah, ya, Esa, me acordé. sí, Es una pequeña parte y el resto sí tú, Jesús, porque esta yo la voy a hacer yo sola, ¿no? sí. Acá, acá hay algo que es muy importante que yo pienso que debemos tenerlo mucho en nuestra mente. Y dice, os entregáis a Dios para ser completamente suyos. O sea, yo ya no soy esclava de Satanás, ¿cierto? Del pecado. Ahora decido de cierta manera ser esclava o servirle a Cristo Jesús y obedecerle. Pero nosotros no entendemos lo que significa servir, de que yo ya no me pertenezco a mí, ni al pecado, ni a Satanás. Desde que yo lo acepté, yo ya le pertenezco a él. Por consiguiente, mi voluntad, mis deseos, mi corazón, mi vida entera le pertenece a él, al que me compró con sangre, con su sangre preciosa, y a la cual así como él vino y me dejó ejemplo para servir y obediencia, porque él fue obediente hasta la muerte, hermanos. Mire que eso es lo que se requiere aquí más adelante, para servirle y obedecerle. Y así nosotros, ¿qué dice? Y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. Debemos tener claro eso, que no, ya no nos pertenecemos, de que debemos servirle al Señor, debemos obedecerle. Y sucederá algo maravilloso, que Él nos dará de verdad ese poder para que esos deseos que están en mi corazón, esa resolución de querer servirle y obedecerle, entregar mi vida, entregar mi corazón, entregar mi voluntad, pertenecerle a Él, ocurre un poder maravilloso y es el poder ya para obedecer, porque la hermana lo dice al final. Sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador y os dé poder ¿para qué? Para obedecer. Ese poder para obedecer equivale el poder para vencer en nuestra vida. Amén. Poder para obedecer.
Sin ese poder no estamos obedeciendo si creemos que ya estamos obedeciendo. Y sin ese poder es imposible obedecer si todavía no estamos obedeciendo. Bien, aquí viene un párrafo muy importante ya como práctico, ¿no? Como ya, digámoslo, en la vida práctica diaria, ¿qué hay que hacer, ¿no? Después de todo esto, sí, entregarle la voluntad, el corazón, como es un proceso. Aquí viene algo práctico, que ojalá si no lo estamos implementando o a veces se nos olvida implementarlo, aquí está el secreto. ¿Un voluntario? ¿Una voluntaria? La fe. No, aquí abajo lo vamos a leer en la siguiente párrafo. Ah, no, es que, es que ahí había algo que tampoco se lo tome y es la fe, ¿no? Porque dice, Sí, y por la fe tenéis que crecer en él. O sea, el crecimiento de nosotros es por la fe. Y la sí, fe es un don de Dios. sí, y dice, asimismo, por la fe llegamos a ser de Cristo. Cuando nos entregamos a Él por primera vez, fue por fe, que realmente no conocíamos, digamos, yo creo, podemos decir que ahorita lo conocemos un poquito más sin llegar a decir que ya conocemos a Jesús, pero lo conocemos un poquito más que cuando iniciamos. Entonces fue por fe que nos entregamos. Esa pequeña fe, ahí la pusimos en acción. ¿Qué A mí será? lo que más Sí, me llama la atención es que dice, por la fe tenéis, es diferente a debéis que crecer, o sea, tenéis que crecer. O sea, sí o sí, ¿cierto? La consecuencia es crecer por la fe. Claro, porque por la fe trae obras. sí. Bueno, ok. Voluntaria para el siguiente párrafo. Aquí está una práctica, así, algo más, algo ya lo que nos gusta. Yo, Algo ya práctico. A ver. Listo, mi amor. Aquí. conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicaré su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Amén. Sencillo, mire, ese es el secreto. Es la Sometimiento absoluto. total. Ahí está. Entonces meditemos. ¿Qué es lo primero que hacemos todas las mañanas al levantarnos? O más bien, ¿a qué le damos más prioridad? Si por ejemplo dirá, pues ir al baño hace chichi, claro. Pero ¿a qué le damos prioridad como lo primero que yo tengo que hacer cuando me levanto? Pensemos y meditemos y seamos sinceros, que ahí puede darse un cambio poderoso. Si reconocemos que no todas las mañanas nos sometemos a Jesús. Por eso acá dice, haz de esto tu primer trabajo antes de cualquier otra cosa. Esto es el primer trabajo. ¿Ok? Y la oración es de entrega. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Interesante, ¿no? Tómame. Tómame tú, porque a mí me cuesta, ¿sí? Que tú seas el que me tome. Interesante. Pero mire, usted puede tener planes, porque todos los días tenemos planes. Póngalos a los pies de Jesús. No algunos, ni los que usted considere que son más trascendentales, ¿no? Acuérdese de las zorras pequeñas, como decía el hermano Ariel. Todos, no se reserve nada. Señor, hoy creo que podemos hacer esto. Inclúyalo a Él. Diga, estos son mis planes, pero son planes nomás. Tú eres el que decide si se hacen hoy o no se hacen, o los abandono, ¿no? Que puede ser que el Señor te diga, ahorita no hagamos eso, lo vamos a hacer la otra semana o pasado mañana, ¿sí?
Úsame hoy en tu servicio. Muy hermoso, no sabe con quién se puedan encontrar en el bus o decirle una palabra de aliento a alguien o alguien te llamó de la familia. En cualquier momento podemos ser usados, pero que seas tú el que me use, no yo y mis propias palabras. Mora conmigo, o sea, vive el día conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. O sea, que Él sea mi filtro, mi ayuda, mi consejero, sea en el campo que te muevas. ¿Ok? Esto es para todo. Este es un asunto que diario. ¿Ok? De cada mañana, no cada noche. Sí, claro, en la noche es bueno orar y meditar, pero esta entrega a la mañana es clave. Conságrate a Dios por ese día. ¿Sí? Por ese día nomás, porque esto es diario. El que tú tengas una victoria hoy no te garantiza una victoria mañana. Lo dice el espíritu de profecía y lo he vivido. Y ¿Sí? según lo Y que vivimos Tommy, cada hora, ¿no? inclusive la victoria que tenga ahorita en una hora quizás no la pueda tener, o sea, la Exacto. consagración Sí, es 24/7. sí. Como dice la hermana Yolanda en YouTube, 24 horas. Ujú. Muy bien, claro. Sí, eso no es que ya hoy vencí, entonces ya no me entrego porque ya vencí, no. Eso cada día tiene sus propias pruebas. Al otro día te la van a poner más difícil. Al otro día de pronto no pase nada, ¿sí? Pero usted no sabe que se está moviendo allá. Al otro día, pues es que sí, el Señor te dé un descanso para que tomes aire y continúes, ¿sí? Pero mire, somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indique su providencia. O sea, es Él el que dice, hazlo hoy o no lo hagas. Pueden ser cosas muy sencillas, ¿sí? Ay, es que voy a ir a visitar a un familiar que está enfermo. Ya le preguntaste a Jesús si es propicio, si es prudente, porque en los tiempos de Él son perfectos, ¿sí? Pronto yo voy allá a ponerle cargas y pronto yo no estoy, yo mismo no estoy listo, o esa persona no le gusta recibir visitas, solo que no me lo ha dicho, porque eso depende de cada persona. Entonces usted piensa que, claro, porque, ay, debemos visitar a los enfermos, entonces yo voy con mis propias justicias. No, entonces le dice al Señor, ¿tú qué opinas? ¿Sí? O cosas sencillas. O usted esté, sí, buena, eso es interesante. Aquí dice mi esposa aquí. Usted puede estar con un virus y va y se lo empeora ya a la persona. O vas con bajas defensas y al visitar a un enfermo, si vas con Usted, bajas, si vas con defensas normales, se las baja. Entonces, pues, eso. Entonces, Inclusive el hecho de ir, el Señor te puede decir, ¿qué vas a hacer? Porque es que uno a veces cree que solo voy a hablar y resulta que el Señor solamente te mandó a escuchar a esa persona. Y uno dice, ay, no hice nada, no hablé del Evangelio. Ah, no, señora, hizo muchísimo. Esa persona necesitaba hacer catarsis, necesitaba hablar y Dios te envió para ayudarla o ayudarlo. Entonces, no siempre las cosas son como las pensamos, sino como Dios las tiene pensada dependiendo de la necesidad de cada día de cada uno de nosotros. sí. Señor, acá estamos poniendo muchos ejemplos, ¿no? De la vida cotidiana. Ya me siento mal con este cabello, no sé si sea oportuno ir. Sí, claro, el Señor te puede decir sí, puede decir no. Ustedes las mujeres, ¿no? Las uñas, sí, no. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, que pues que me da pena, pero yo aparte yo no he podido. Yo le digo a Dios las cosas, yo no siento nada ni que me dice nada. O sea, yo no he podido vivir eso, la verdad. Sí, a mí me dicen, dígale, pero yo le digo y todo, pero no, yo no siento nada, ni escucho nada, ni... Entonces, esa parte yo no he podido. No sé, Yo creo que en algún momento de nuestra historia no hemos podido, pero después sí. Y no por eso vamos a dejar de hacerlo, porque está escrito. Y el justo vivirá por la fe. Así no lo vea uno. Dice la palabra, el justo vivirá por la fe.
Cuando nos entregamos a Cristo no teníamos ni idea de todo esto. Yo creo que no teníamos ni idea de muchas cosas de la salvación, ni doctrinalmente, ni nada. No teníamos ni idea. Y nos entregamos. Señor, ahí está escrito. Entonces, porque no lo veo ahorita, ya no lo voy a hacer. No. Sigo. Insisto. El que Avanza. persevere hasta el fin. Avanzo. No importa. Bueno, no siento nada. Yo voy a seguir. Ahí dice. Ahí dice, Señor. Tú Pero lo dijiste ahí. yo estoy segura que el Señor, aunque quizás en el momento no lo escuchemos, no lo veamos, pero más adelante uno dice, ay, yo hice esto y fue enviado por Dios, mire lo que pasó. Entonces uno tiene que decirle a Dios que le ayude a ver las cosas, ¿cierto? Que quizás en su momento no se pudo ver, pero con los hechos se ve porque Dios nos usa Sí, a todos los que queremos como servirle. Interesante lo que dices, sí, porque a ver, el Señor desarrolla una comunicación con cada uno muy particular, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno está empezando, uno sabe ni qué es de Dios, ni qué el enemigo, qué es mío, ¿no? Que son mis propios planes, pero en la medida que cada día uno vaya analizando lo que sucedió, ¿sí? O sea, yo vengo al Señor, le pongo todos los planes a Él, digo yo pienso que podemos hacer esto, esto, aquello. Señor, ¿tú qué dices? Listo. ¿No sentiste nada en la oración? Bueno, hágale, adelante. Usted ya se sometió a Dios, entonces hágale. Y cuando termine, llegues a la noche, revisa, a ver, qué me salió bien, qué me salió mal, qué siento que fue una bendición de Dios, qué siento que realmente no fue una bendición de Dios, cómo detectar, sí, que Dios me aprobó algo o no. O sea, eso es muy personal, ¿sí? Y yo creo que ahí se va cogiendo músculo. Otra cosa que lo que tú, referente como apoyar un poco lo que tú dices es que a veces, o sea, en el deseo de toda la gente, yo siempre digo eso porque yo me lo grabé muchísimo. Dice que no hay cosa que más chasquee a los ángeles que nuestras indecisiones. Entonces, si yo he ido en oración a ponerle a Dios este plan y a veces como que no lo escucho, la señal no salió como quería y empiezo yo a titubear y a moverme de lado a lado, a trabar las cosas y si yo no creo por fe de que fui, lo oré, lo entregué, bueno, Señor, yo avanzo. Y si en este momento tú ves que no, yo sé que tú vas a enviar a tus ángeles y porque la hermana Helen White dice que cuando nosotros avanzamos ahí, inmediatamente, si erramos, los ángeles se encausa todo para bien para sus hijos. Entonces es tener la fe, la certeza de que en oración, y así como decía Tommy, yo voy aprendiendo a identificarlo cuando él me habló, cuando no me habló, ah, ya, Señor. Y así poco a poco lo voy aprendiendo a qué? A conocer su voz, a conocer cuando él me está direccionando, pero es en oración y es avanzar y no quedarme ahí titubeando y es que no lo escucho, entonces, no, tener la certeza, yo fui, me entregué, le puse los planes a Dios y voy a avanzar por fe. Y Dios se encargará. Y yo a veces cuando le digo, Señor, tú dices que si algo me estoy equivocando, tú envía a tus hermosos ángeles, porque si no, o sea, ellos se chasquean, como si Dios no estuviera al control de lo que, de mi situación, de lo que me está pasando, de lo que yo le entrego a sus pies. No, 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 yo avanzo y a veces uno ve que ¡fum! Se desvió y salió otra cosa y uno dice, ay, no eran planes de Dios, pero bueno, Señor, gracias porque encauzaste la situación. Sí, o como dice uno, no necesariamente porque no se cumplan mis expectativas no quiere decir que no fue plan de Dios. Como el caso, el ejemplo donde voy y visito a alguien y no hablé, sino solo escuché. Claro, yo tenía expectativas de que le iba a hablar a esa persona, pero resulta que no me dejó. Pero eso no quiere decir que no fue plan de Dios. Sí fue plan. Entonces el plan era escuchar, no más. Solo que ahí uno va aprendiendo, uno va aprendiendo.
David, un ejemplo, ¿no? David, cuando el Señor le dijo que iba a ser rey, pero él nunca buscó ser rey. Él se lo dejó al Señor porque es una obra del Señor. Él por sus propias fuerzas no iba a coronarse rey ni a matar a Saúl y eso, no. Y todo eso sucedió, él simplemente le preguntaba al Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Él aprendió el lenguaje. El primer, digamos, lenguaje que él aprendió con el Señor es el de las batallas. Y las batallas físicas, pues él era un general de guerra. Y entonces él aprendió a depender de Dios ahí en las batallas. Entonces él se aprendió ese lenguaje y el Señor le hablaba en términos militares, ¿sí? A usted a mí no nos va a hablar en ese lenguaje, ¿no? Él sí, él ve por la retaguardia, póngales una emboscada, ¿sí? Así usa los términos del Señor usaba con David. Y llegó el día en que ya no tenía más enemigos. Entonces él dijo, David no dijo, bueno, ahora voy a coronarme rey, no, es el Señor. Y él estando un día en su palacio y un momento a otro le llegaron con todos los materiales para construir el palacio. Diceles que tú vas a ser rey, necesitas un palacio, porque aquí no hay nada, vives en una tienda, el rey de Israel. Entonces, entonces viene y dice la Biblia, entendió que había llegado el momento en que Dios lo iba a poner rey. Entendió. ¿Cómo? Con esa señal de que vinieron así de la nada un montón de gente, trabajadores, todo listo. Él no hizo nada. Y entendió, dice la palabra, entendió, porque desarrolló un lenguaje con el Señor. Entonces no es que Dios te hable siempre en el pensamiento y te diga las cosas en sueño, ¿no? Ahí, con esa sencilla, digamos, que fue una manifestación de Dios diciéndole, David, aquí te tengo todos los materiales, vamos a hacer un palacio. En el corazón de David no estaba hacer un palacio, un trono suntuoso. Él toda la vida había dormido en el piso y hasta ese momento en el piso. Y él no pretendía tener un trono y dormir en cama de marfil y todo eso, ¿no? En un momento llegaron así, el Señor lo decidió y le levantaron un palacio y todo. Y ahí dice, entendió que Dios lo había de coronar rey. Eso es un sencillo ejemplo bíblico. Yo quiero dar un testimonio muy parecido a eso. Y hoy me puse a reflexionar con Eneida, pues porque una vez a mí me suele suceder que a veces Dios me dice haga cosas, yo no las entiendo y yo ya aprendí a no entender porque yo me estaba volviendo como loca, por decirlo así, porque uno no entiende para qué Dios está mandando a hacer cosas. Y voy a hacerlo muy corto. Cuando estuve en Prado, me acuerdo tanto que la casa estaba sucia. Y entonces Dios me dijo, Elcira, mi casa está sucia. Me dijo, pintémosla, arreglémosla. Voy a traer muchos hermanos a esta iglesia. En ese entonces éramos como 6, 7. Y yo le dije, sí. Me dijo, sí. Y yo le dije a los hermanos, yo sé que en ese momento me miraron como que Elcira está loca. O sea, como así que pintemos la casa. Bueno, a la final yo arranqué sola. Y lo hice sola. Dios hizo provisión. Y empecé yo, recuerdo que yo pinté la casa y había una parte que faltaba y Dios me puso quien me ayudara. Así empecé. Hermanos, yo terminé de pintamos la casa de Prado, de ahí de la 138, y terminé y a los 15, 20 días, a mí no se me olvida, empieza a llegar la hermana Marta, empezaron a llegar varios. Ya a la final eran 40 y cuando todo eso fue llegando gradualmente, yo recuerdo que la hermana María se me miraba como que, uy, si era cierto. Entonces yo me reía, yo le decía, sí, y ahorita lo voy a traer, ahorita donde yo estoy, que eso era lo que le decía porque hoy fue que relacioné esas dos cosas. Hacía rato yo venía sintiendo desde que empezó este año que Dios me decía, Elcira, hay que arreglar los jardines. Y yo ya sabía que era todo lo que tenía que hacer porque pues como arquitecta yo todo lo pongo en la mente, entonces Dios como que me pone en la mente los diseños y así, yo siempre diseño con Él. Y entonces yo lo hice. Bueno, esta semana que pasó, sentí que Dios me dijo, perdón, el fin de semana pasado, sentí que el Señor me dijo, Elcira, hay que arreglar los jardines. Y entonces en ese momento yo no sabía si era yo o era Dios el que me estaba hablando. Entonces yo como que hice caso omiso, me llama el jardinero porque hacía como un mes y algo no venía, que si podía venir. Entonces yo me quedé como pensando y le dije, espere, yo ya hablo.
y yo con el que tenía que hablar era con Jesús. Y entonces le dije, Señor, no tengo plata, como que, y él va a venir acá para pagarle acá hacer qué, usted ha dicho que hagamos los jardines, que hagamos esto. Le dije, no, yo no sé, Señor, le dije, yo como que mejor le digo que para la próxima. Entonces yo le pregunté, venga la próxima. Y entonces en ese momento él me dijo, yo no puedo. Le dije, ay, Señor, ¿y entonces qué hacemos? Porque él dijo que se iba de cirugía y que se demoraba. Entonces yo le dije, no, Señor, pero ¿de dónde? Y en ese momento llega un recurso y yo solo me quedé callada en ese momento. Y entonces yo me quedé, yo le dije, pues yo no sé, Señor, qué hacer. ¿Será que son ideas mías? ¿Eres tú? No sé. Y entonces llega y ¡pum! Llega esa plata. Y dice el Señor, ahí está la plata de los jardines. Y yo le dije, no lo puedo creer. Entonces le digo yo a él, venga el lunes, acá lo espero. Me dijo, ¿de verdad? Me dijo, sí. Entonces yo le dije, bueno. Y el mismo lunes yo recuerdo que fue todo haga, venga, viene. Y hoy le dije a Neida, le dije, Neida, sucedió lo mismo que en Prado, porque luego yo me quedé sola en la cocina esta mañana y el Señor me hizo esa relación y ahí supe que el que me había hablado era Él, no era como mis deseos, mis intenciones. Y me dijo, Elcira, porque voy a empezar a traer gente a esta casa y se van a sentar ahí al frente y van a empezar a ver los jardines, cómo llegan los pájaros, llegan los colibríes, o sea, yo a veces me siento ahí, nos sentamos con Anaida y nos reímos viendo todos esos pajaritos que han empezado a llegar, cantidades lindos de todos los colores. Y entonces yo le dije, claro, lo mismo que pasó en Prado, o sea, fuiste tú que me hablaste, pero cómo yo empiezo a ir gateando con él, a ir caminando, quizás me equivoque, quizás tenga dudas en ese momento de que yo no sepa si fue él, si soy yo, simplemente avanzar por fe y mientras va pasando, porque esto sucedió mientras fue pasando. Yo no entendía el por qué, porque el jardinero me dijo, pero usted arregla y para qué. ¿Sí me entiende? Entonces yo me quedé mirando y le dije, no sé, Dios dijo que arreglara y la respuesta solo la recibí hoy. Entonces, eso es caminar con el Señor. No todo te lo va a decir, no todo vas a tener la respuesta inmediata. A veces te pone a hacer lo que yo les decía, salte, brinca, vaya, venga, traiga, tú no entiendes. Más adelante lo va a revelar, pero hay que estar entrenando que tú estés sometiendo tu voluntad, que tú le creas, que tú hagas lo que Él te dice y eso que hizo, te está enseñando lo que hizo Jesús aquí en la tierra con el Padre. Amén. Bueno, ahí hay ejemplos de la vida y acá hay otro. Sí, es que yo estaba que lo decía. Es que cuando habló mi suegrita, yo me acordé de uno en específico porque hace poco lo supe. Y hay una señora acá ya de edad a la que yo le cogí mucho cariño. Yo he compartido muy poco con ella, la conocí porque en la cuadra donde estamos acá en Santa Cruz, en Bolivia, nosotros vivimos en esta misma cuadra también, entonces a una cuadra y media, casi ni dos, digamos dos, pero pequeñitas, hay un centro comercial pequeño de 2 pisos y ahí hay una lavandería en el primer piso, apenas uno entra por la puerta. Entonces yo me acuerdo que yo llevaba un vestido para lavar de vez en cuando, algo así, fue que la conocí. Y ella era tan bonita, es tan bonita la señora y le cogí mucho cariño. Entonces, claro, como al lado hay un supermercado, pues que para el tomate o cosas yo iba muy seguido a ese supermercado. Entonces yo cada vez que pasaba yo la saludaba y charlábamos así, pero poquito, o sea, había más veces que charlábamos más largo, pero no fue mucho lo que compartí con ella. Y luego yo ya me fui de acá a otro barrio. Y les comento porque ahorita yo no anoté el número de ella ni ella el mío. Pero siempre nos alegramos de vernos, siempre ahí hablábamos. Yo ni siquiera me acuerdo de haberle hablado de salud, la verdad. Yo sí me acuerdo que yo le regalé como un libro, estoy casi segura, pero ya, yo no me acuerdo de más. Y yo me fui, claro, yo me fui, estuvimos más tiempo en otra casa, y llegó la pandemia. Yo, sí, no, incluso cuando vine acá en la pandemia, pues obviamente eso estaba cerrado y yo no la volví a ver hasta cuando volvimos acá. Entonces yo pasé y la saludé. Y luego la segunda vez que la saludo,
que voy seguido ahorita. Entonces, la segunda vez, creo que fue la segunda vez o la tercera, como la tercera, yo estaba, decidí, necesitaba un chip nuevo porque a veces necesitaba internet y salía sola y no tenía y ese era un lío sin internet. Entonces conseguí un chip y necesitaba como una agujita para cambiar. Entonces yo, ay, donde mi amiga, listo, entonces fui. Y ella tenía ahí varios clips, pues ella tenía un montón. Entonces íbamos hablando y quedamos solas, no había quien atendiera. Entonces yo le pregunté ¿y cómo le fue en la pandemia? ¿Cómo ha estado de salud? Yo le pregunté por su salud normal, ¿no? Y ella me dijo, no, pues estuve todo el tiempo en casa y yo le dije solita, ella al parecer creo que es viuda. Me dijo, no, con mi nieta todo el tiempo, gracias a Dios. Y yo, ay, qué bueno que estuvo acompañadita. Y de salud, ¿cómo estuvo? Me dijo, bien, yo no me quejo, el Señor me ha ayudado mucho, es bien viejita ya ella. Y llega y me cuenta, tú desde que me diste la quinasia, y yo, que yo le dije, entonces yo la escuchaba, era yo, la quinasia, me dijo, sí, tú viniste yo me imagino que yo fue cuando me dio bronquitis, no sé, y me aconsejaste la quinasia, contándome algo tuyo que te estaba pasando en ese momento, y tú fuiste y me trajiste la quinasia, o sea, yo dije que una farmacia de manipulación, yo siempre mando a hacer a una farmacia de manipulación, y yo dije que le mandé a hacer uno a ella solito y le regalé el tarro completo. Dijo, y desde ese día, todos los días, una cápsula al día no me falta. Y yo estuve súper bien en la pandemia, a mí no me dio ni medio resfriado y eso me mantiene hasta hoy en día que a mí no me da nada de eso. Y yo, ¿en serio? Yo, qué bueno. Yo decía, Señor, yo no me acuerdo de nada de eso. Es algo que, no como hoy en día que yo a toda hora quiero hablar de salud a alguien, ¿no? Ya a veces pues le pregunto al Señor porque a veces él no quiere, ¿no? Pero en esa época no. Y yo me sorprendí y me hizo acordar ahorita mi suegrita que decía eso, ¿no? Y uno muchas veces cae después en cuenta, lo que decía Alcira, cae después en cuenta cómo el Señor puso su mano ahí y a uno lo usó, pero uno no se dio cuenta. Eso les quería compartir. Bueno, 3 testimonios ahí, 4 con el de David. Entonces, para que se animen, para que no desistan, sigan practicando, ¿ok? Esto es como cuando uno está practicando, no sé, matemáticas. Al principio, sí, hacer una ecuación de segundo grado es un complique, uno no lo entiende, uno, pero ¿cómo es esto? Sí, hasta que, ¡boom!, se ilumina la mente, el Señor lo ilumina y uno dice, uy, ya, ahora sí las entiendo, ya puedo hacer las ecuaciones de segundo grado. Y así, después vienen las ecuaciones diferenciales y así más el nivel va subiendo, ¿no? Así en la vida espiritual. Entonces no se desanimen, no, sí, no claudiquen, no, háganlo cada mañana. ¿Listo? Empezamos a practicar y adelante. Vamos a tener más testimonios y yo creo que todos vamos a contar, uy, me pasó esta semana tal cosa, este día tal cosa, el Señor me dijo, me respondió, entonces ya nuestro lenguaje va a cambiar. Entonces ya ustedes van a empezar a decir, el Señor me dijo tal día, y me dijo y me dijo. Porque uno se alegra cuando el Señor habla y cuando uno aprende a identificar esa voz hermosa o esa forma de él comunicarse con nosotros. Bien, hasta aquí hemos llegado. No sé si hay alguna otra comentario o en YouTube. Ok. Si no hay más comentarios, alguien desea. Solamente quiero Sí, leer esa parte que me llama la atención, que dice, a la final, como dice la hermana Helen White, podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios. Y ella, o sea, como traerá un fruto, ¿no? Y ella será cada vez más semejante a Cristo. ¿Cuándo? Cuando mi vida todos los días la pongo en manos de Dios. Qué bonito. sí, y es algo imperceptible. De a poco se va dando. Entonces, adelante, vale la pena. ¿Alguien nos quisiera despedir en oración? Papito Dios, gracias Señor por este día tan maravilloso que nos diste, en el cual hoy pudimos aprender tanto de ti, de Jesús y de tu Santo Espíritu. Gracias Señor,
También porque hoy es un día a la cual tú, Señor, lo separaste para santificarnos, para hacernos victorioso, Señor, para darnos el poder, para darnos la gracia perdonadora y gracia para vencer. Gracias, Señor, porque esa buena obra que un día empezaste en nuestra vida, la sigues terminando de gloria en gloria para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, también por estos escritos del camino a Cristo. Qué bonito poder todos reflexionar, meditar en tu palabra, aprender cada día más de ti, a tus pies, Señor. Gracias también por los testimonios que hemos podido compartir, poder compartir con los hermanos de que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que le encanta, Señor, reflejar su vida en nuestra vida. Somos nosotros, Señor, los que impedimos que eso sea una realidad, que quizás se demore más de lo que tú deseas hacerlo en cada una de nuestra vida. Por eso, Señor, te pido que esa consagración, ese sometimiento de voluntad, ese corazón nuevo que tanto necesitamos, permita, Señor, que alrededor de esta semana podamos seguir trabajando en ello, podamos consagrarnos cada día, podamos entregar nuestra voluntad, podamos entregarnos enteramente tuyo cada día y que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, Señor, no nuestra voluntad. Que Cristo viva en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu, que permita que podamos nacer de nuevo nuevamente, que permita, Señor, que nos dé un corazón nuevo, un espíritu íntegro y limpio dentro de nosotros y nuevo. También, Señor, te pedimos por favor que purifiques cada pensamiento de nuestras mentes, cada imaginación sea expulsada de nuestra mente, Señor, que el enemigo se aferra y no nos quiere soltar. Permita, Señor, que todavía en estas debilidades que estamos patinando sean del pasado, que tú nos des la victoria en Cristo Jesús, que tú Amén. nos des el poder para vencer, Señor, que podamos ser libertados de esta cárcel del pecado, que ya no seamos siervos del pecado, sino siervos tuyos, Señor. Permita que cada día de nuestra vida, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro entorno, te vean a ti en nosotros, no en nosotros, no a nosotros, porque nosotros no tenemos nada especial, Señor. Permita que tu Santo Espíritu more en toda esta semana, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. No permita, Señor, que el pecado, por más pequeño que sea, lo pasemos en alto. Que tú, Señor, no nos dejes en paz, que podamos ponernos a cuenta y podamos, al llegar la próxima semana, tener buenas nuevas de las bendiciones que tú has entregado en nuestra vida. Te ponemos en tus manos esta semana que también avanza, que arranca ahorita, Señor. Tú sabes que mañana hay una movilización aquí en Colombia. Tú sabes todo lo que se está moviendo. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Tenga misericordia de Colombia, conforme a tu misericordia. Seré clemente con el que seré clemente, dice tu palabra. Tenga clemencia sobre nosotros, Señor. Tú sabes la situación de Colombia. Tú sabes bien si hemos hallado gracia delante de tus ojos, que hallemos misericordia también. Los pueblos, Señor, están siendo azotados. Todas las personas que se encuentran, Señor, están buscando para dónde salir, incluyendo mi familia, así que la pongo en tus manos. Pongo en tus manos a aquellos que se encuentran en esos pueblos, Señor. Quizás nosotros en este momento no nos sentimos perseguidos, pero ellos sí. Los pongo en tus preciosas manos, Señor. Tenga misericordia de nosotros y ayúdenos, Señor.
Amén, Señor. si hemos hallado gracia delante de tus ojos. Y mañana, Señor, seas tú en esa movilización, que seas tú mirándonos con tus ojos de amor y misericordia. Amén, Señor Jesús. Tenga misericordia de Ten Colombia, por misericordia, favor, Señor. Señor. Y guárdanos, por favor, te lo pido. No siendo más, Señor, bendice cada hogar de cada familia aquí presente, Señor. Que nunca les falte nada, nos falte nada, ni el pan, y cuanto más tu presencia en cada hogar. Dales de tu gracia y a mí también. Gracia para perdonadora y gracia para vencer. Danos de tu Espíritu Santo. Queremos ser bautizados, Señor, en tu Espíritu Santo. Queremos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros también. Gracias por la presencia de tus hermosos ángeles, que son ministradores, que nos acompañan, que nos custodian, y vela también por nosotros, Señor. Bueno, no siendo más, Señor, nos despedimos. Solamente un hasta pronto, porque es solamente despedirnos nosotros como hermanos en este momento reunidos por Zoom, pero de tu presencia no nos queremos despedir. Acompáñanos 24/7, 365 días. En el nombre de Jesús. Amén.